Era una fría mañana de martes en el año 1878, cuando la ciudad de Newcastle despertó ante un espectáculo que ninguno de sus habitantes olvidaría jamás. En la estrecha calle de Eck Bridge, un mar de curiosos se agolpaba, hombro con hombro, intentando encontrar un ángulo desde el cual mirar hacia lo alto. Allí, en el tercer piso de un edificio antiguo, se abría un enorme hueco donde antes había una ventana. Desde esa abertura, un grupo de hombres luchaba con sogas y poleas para bajar algo que parecía imposible, un ataúd de dimensiones descomunales. El silencio de la multitud era casi sagrado, solo interrumpido por el rechinar de las cuerdas y el esfuerzo contenido de los hombres. No era un entierro común. Aquella caja de madera, reforzada con plomo, no contenía a un hombre cualquiera. Dentro reposaba el cuerpo de William Campbell, el dueño del pub de Duke of Wellington, un hombre cuya sola existencia había desafiado los límites del cuerpo humano y las convenciones de su tiempo. Su ataúd medía más de 2 metros de largo y más de 1 metro de ancho. Era tan grande que ningún coche fúnebre de la ciudad podía transportarlo. Por eso, la única forma de sacarlo de su habitación era bajándolo por la ventana ante la mirada atónita de toda la ciudad. Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Lo que aquel día parecía un espectáculo público, un acto de pura curiosidad morbosa, era en realidad el último capítulo de una vida breve, trágica y profundamente humana. William Campbell había sido conocido en toda Gran Bretaña como el gigante escocés, pero tras esa fama se escondía un joven inteligente, amable y soñador, que nunca pidió ser diferente. Su historia es la de un hombre que nació con una condición extraordinaria y que debió convertir su cuerpo en un medio de subsistencia. Fue admirado, exhibido, y finalmente consumido por el mismo cuerpo que lo hizo célebre. Detrás de cada titular que lo nombraba como el hombre más pesado del reino, había una persona real, un muchacho de Glasgow que alguna vez solo quiso tener una vida normal. La historia de William comienza en Escocia, en medio de un misterio que los historiadores nunca lograron resolver por completo, su verdadera edad. Los registros de la época no se ponen de acuerdo. Su certificado de defunción, fechado en mayo de 1878 y firmado por su propia esposa Mary, declaraba que tenía 26 años. Sin embargo, los periódicos que escribieron su obituario aseguraban que había nacido entre 1851 y 1852, lo que lo haría tener entre 26 y 27. Pero otra fuente, publicada apenas 2 meses antes de su muerte, durante una de sus exhibiciones en Londres, afirmaba que había nacido en 1855. Lo que significaría que apenas tenía 22 o 23 años al morir. Una vida corta, en cualquier caso, marcada por el asombro y la incomodidad que su figura generaba en una sociedad que veía la diferencia como un espectáculo. Lo que sí es indiscutible es su origen. William era uno de los 7 hijos de una familia trabajadora de Glasgow. Su padre, empleado en una planta química llamada Tennant's Chemical Works, era un hombre alto, medía alrededor de 1,88 metros, pero con un peso promedio. Su madre, por el contrario, era pequeña y delgada. Nadie en la familia mostraba señales de gigantismo ni obesidad. En ellos no había rastros de la anomalía que marcaría a su hijo. Y sin embargo, desde el primer año de vida, el cuerpo de William empezó a comportarse de una manera que escapaba a toda lógica. Los registros contemporáneos que se conservan y algunos folletos escritos por el propio Campbell para promocionarse en sus giras dan cifras que parecen imposibles. A los 9 meses, pesaba ya 4 stone, lo que equivale a unos 25 kilos. A los 10 años, su peso se había disparado a 18 stone, unos 115 kilos. Para cuando alcanzó la adolescencia, su cuerpo era el de un adulto corpulento, y a los 20 años ya superaba los 300 kilos. Lo más desconcertante era que, a pesar de su tamaño, no mostraba signos de enfermedad graves, su piel era firme, su rostro saludable y su movilidad, sorprendentemente buena. Nadie podía entender por qué aquel muchacho crecía sin detenerse. Sin embargo, más allá de su cuerpo, William era un joven brillante y trabajador. Desde muy pequeño mostró una inclinación por el aprendizaje técnico. Estudió para convertirse en impresor, una profesión muy valorada en la Escocia de la Revolución Industrial, pues combinaba precisión, paciencia y cultura. Quienes lo conocieron en esa etapa lo describen como alguien afable, educado y con una curiosa mezcla de timidez y orgullo.
Le gustaba leer, escribir y conversar sobre política y ciencia. Tenía, en definitiva, la mente de un hombre común que soñaba con una vida digna, no con la fama ni el espectáculo. Pero su cuerpo tenía otros planes. A medida que crecía, la imprenta se volvió un entorno imposible para él. Las prensas, las mesas de trabajo, los espacios reducidos, todo se convirtió en un obstáculo físico. No podía moverse con agilidad, ni soportar largas horas de pie. Su tamaño lo volvió un impedimento para ejercer su oficio. Y así, poco a poco, el joven que soñaba con imprimir palabras se vio obligado a convertirse en una de ellas. La década de 1870 fue una época de enorme fascinación por lo extraordinario. En toda Europa y América se multiplicaban las ferias, los circos y los salones de exhibición donde se presentaban personas con características fuera de lo común. A falta de comprensión médica, la sociedad victoriana convertía la diferencia en espectáculo. Gigantes, enanos, mujeres barbudas, siameses o hombres elásticos eran anunciados en grandes carteles con tipografía teatral. Eran los llamados fenómenos humanos, y su existencia servía tanto para entretener como para reafirmar la idea de lo normal. William Campbell, al perder su empleo, se encontró frente a una decisión imposible, esconderse o mostrarse. Y eligió lo segundo. Su cuerpo, que le había quitado un futuro estable, se convirtió en su única fuente de ingresos. Con una mezcla de vergüenza y resignación, aceptó presentarse ante el público. Según los registros de prensa de la época, comenzó a viajar por toda Gran Bretaña, exhibiéndose en ferias y teatros. Visitó Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Incluso llegó a Francia. Su presencia siempre generaba la misma reacción, asombro, incredulidad y, a menudo, compasión. En una época sin cine ni televisión, verlo era una experiencia inolvidable. Los periódicos afirmaban que millones de personas lo habían contemplado en persona. Durante esos años, William intentó darle dignidad a su situación. No quería ser visto como un monstruo, sino como un hombre que vivía de su realidad. En algunos folletos escritos por él mismo, se presentaba con educación y humildad, explicando que no se trataba de glotonería ni pereza, sino de una condición que no comprendía. Insistía en que su apetito era moderado, que comía como cualquier otra persona, y que no se alimentaba en exceso. Incluso aseguraba que evitaba el alcohol en exceso y que llevaba una vida tranquila. Era un intento, quizás desesperado, de limpiar su nombre frente a una sociedad que asociaba su tamaño con los 7 pecados capitales. Su fama alcanzó tal nivel que, en noviembre de 1877, decidió establecerse en un lugar fijo. Eligió la ciudad de Newcastle upon Tyne y se convirtió en el nuevo propietario del pub Duke of Wellington, en la calle Uxbridge. Aquello fue, más que una decisión comercial, un gesto de estrategia y dignidad. Su casa se convirtió en su escenario, pero también en su refugio. No necesitaba recorrer más el país, la gente iría a él. Y así fue. En poco tiempo, el local se llenaba cada noche de curiosos que llegaban desde todos los rincones del norte de Inglaterra. No solo acudían por la cerveza, sino por la oportunidad de verlo. A cambio de unas pocas monedas, podían contemplar a William, conversar con él e incluso estrecharle la mano. Muchos salían sorprendidos al descubrir que aquel gigante era, en realidad, un hombre amable y educado, con una sonrisa serena y una voz suave. Algunos visitantes llegaron a escribir crónicas donde lo describían como el caballero más cortés que jamás haya pesado 52 stone. Uno de los testimonios más valiosos que se conservan sobre él proviene de una visita que le hizo un corresponsal médico del The Lancet, la revista científica más prestigiosa del Reino Unido. Era el 25 de febrero de 1878. La ciencia victoriana, obsesionada con catalogar lo excepcional, vio en William Campbell una oportunidad única para estudiar el gigantismo desde un punto de vista clínico. El corresponsal describió minuciosamente sus medidas: 1,93 metros de altura, 52 stone de peso, unos 330 kilos. 244 centímetros de perímetro en los hombros, 216 en la cintura y 89 en las pantorrillas. Cifras que desafiaban la imaginación. Pero lo más interesante del informe no eran los números, sino las palabras. El periodista médico lo describió como un joven de conversación amena, con un aire de inteligencia tranquila y una cortesía poco común. Aclaró que,
pese a su tamaño, se movía con sorprendente soltura y que su salud general era buena, salvo por un resfriado y una pequeña afección en la pierna. Y añadió un detalle inquietante, su corazón mostraba una ligera irregularidad en el ritmo. Una observación que, sin saberlo, anunciaba lo que pronto ocurriría. El médico también se interesó por su dieta, esperando encontrar un relato de excesos. Pero William, con calma, aseguró que no comía más de lo necesario. Mi apetito es normal, dijo. No deseo que se piense que mi tamaño se debe a la gula. Aquella declaración conmovió a muchos lectores. Era la voz de un hombre que, en una época de prejuicios, intentaba defender su humanidad. Ese artículo lo catapultó aún más a la fama. Las semanas siguientes fueron una avalancha de visitantes, periodistas y curiosos. Su nombre aparecía en periódicos de todo el país. Y fue entonces cuando llegó la oportunidad que marcaría su destino final, una invitación para presentarse en Londres, en el legendario Egyptian Hall de Piccadilly, el epicentro de los espectáculos victorianos. Londres, 1878. La ciudad más grande del mundo, llena de humo, ruido y ambición. En sus calles convivían la opulencia y la miseria, los carruajes dorados de los nobles y las sombras de los obreros. Allí, en el corazón de Piccadilly, se levantaba un edificio que parecía hecho para la curiosidad del siglo, el Egyptian Hall, un lugar famoso por exhibir lo imposible. En sus salones se habían mostrado momias egipcias, autómatas mecánicos, animales exóticos y fenómenos humanos. Ahora, el protagonista del cartel era un nombre que ya todos conocían, William Campbell, el hombre más pesado del mundo. El viaje desde Newcastle hasta Londres fue largo y agotador. Campbell sabía que cada traslado era un riesgo para su salud, pero también comprendía que el espectáculo en la capital podría asegurarle un futuro más estable. Al llegar, fue recibido con curiosidad y respeto. La prensa londinense, siempre ávida de rarezas, lo entrevistó varias veces. Lo describían como un gentleman de modales exquisitos, sorprendentemente educado para alguien presentado como una atracción. Era consciente de que su imagen se vendía, y aunque le incomodaba, mantenía una dignidad que desconcertaba al público. En el Egyptian Hall, miles de personas acudieron a verlo cada semana. Algunos lo hacían por pura fascinación, otros por morbo, y unos pocos por genuina empatía. Lo veían subir lentamente al estrado, saludando con una leve inclinación de cabeza, vestido con un traje especialmente confeccionado para él. Había algo hipnótico en su presencia, una mezcla de poder y fragilidad. El público contenía la respiración al verlo moverse con lentitud, mientras él sonreía con educación, como si quisiera recordarles que, bajo todo aquel peso, aún había un ser humano. Pero detrás de la sonrisa, el cuerpo de William comenzaba a pasar factura. El invierno londinense era implacable. Los constantes cambios de temperatura y el esfuerzo físico de los traslados agravaron su salud. Aún así, siguió cumpliendo con las presentaciones diarias. Los empresarios del Egyptian Hall no querían perder al fenómeno del momento, y él, aunque cansado, no quería decepcionar a quienes lo habían apoyado. Quizá, en lo profundo, también sentía orgullo. Había pasado de ser un obrero desempleado a un hombre conocido en todo el Reino Unido. Era, en cierto modo, una victoria. Pero el precio de esa victoria era su propio cuerpo. Durante las noches en Londres, William escribía cartas a su esposa Mary, quien lo esperaba en Newcastle. En una de ellas, según se cita en un artículo posterior, le contó que el ambiente en la capital era agotador y que extrañaba la calma de su hogar. No estoy enfermo, le escribió, solo cansado del ruido y de las miradas. Aquí, uno no es persona, sino un espectáculo. Esa frase, tan simple, revelaba toda la carga emocional que llevaba dentro. Después de varias semanas de presentaciones, su salud empeoró. Una fuerte gripe lo debilitó. Los médicos le recomendaron descanso, pero William insistió en continuar. El 23 de marzo de 1878 fue la última vez que subió al escenario del Egyptian Hall. Aquel día, el público lo aplaudió con fervor. Nadie imaginaba que estaban presenciando su despedida. Poco después regresó a Newcastle, exhausto y con fiebre. Tenía planeado quedarse unos pocos días antes de retomar las giras, pero el destino no le daría esa oportunidad. Al llegar, se refugió en su habitación del pub Duke of Wellington, el mismo lugar que había sido su escenario y su refugio. Mary, su esposa,
cuidó de él con paciencia. Durante los primeros días parecía una simple recaída, pero pronto la fiebre subió, la respiración se hizo pesada y el cansancio se volvió insoportable. Los médicos diagnosticaron erisipela, una infección bacteriana en la piel, probablemente agravada por su peso y por el frío londinense. Con el paso de los días, su estado empeoró. La enfermedad avanzó con rapidez. La infección se extendió por su pierna y, según los informes médicos de la época, afectó también sus pulmones. La congestión era tan fuerte que apenas podía respirar. Durante los últimos días, apenas hablaba. En la tarde del 26 de mayo de 1878, su corazón, ya debilitado desde hacía tiempo, se detuvo. Tenía poco más de 20 años. La noticia de su muerte se propagó por todo el país. Los periódicos dedicaron amplios obituarios a William Campbell, el gigante escocés. Algunos lo hicieron con respeto, recordando su inteligencia y cortesía. Otros, con un tono más frío, lo trataron como un fenómeno que finalmente había sucumbido a su propio tamaño. En todos los casos, su muerte fue presentada como un evento curioso y trágico, el fin de un cuerpo que había sido objeto de admiración y estudio. Los datos de su certificado de defunción son precisos: causa de muerte, erisipela y congestión pulmonar. La firma pertenece a su esposa Mary, quien se quedó sola, sin hijos, con una tristeza silenciosa y un ataúd demasiado grande para la vida que había compartido. Pero la historia de William Campbell no terminó con su muerte. Lo más impresionante, lo más recordado, vino después. Cuando el cuerpo fue preparado para el entierro, surgió un problema impensable: su tamaño. El ataúd debía ser enorme, capaz de soportar un cuerpo de más de 330 kilos. Los carpinteros de Newcastle trabajaron durante horas para construir una caja de madera de olmo, reforzada con plomo. Las medidas finales eran colosales: 2,13 metros de largo, 1,06 metros de ancho y casi 1 metro de profundidad. Solo el ataúd, vacío, pesaba más que un hombre adulto. La tarde anterior al entierro, una multitud se reunió frente al Duque of Wellington. Era una escena que mezclaba respeto y morbo. Algunos rezaban en silencio, otros simplemente querían ver. Los trabajadores, con gran esfuerzo, utilizaron sogas para subir el ataúd vacío hasta la habitación del tercer piso donde yacía el cuerpo. Para poder hacerlo, tuvieron que desmontar la ventana y retirar parte del muro de ladrillo. La operación duró horas. Al anochecer, el féretro descansaba en la habitación. Al amanecer del martes, la multitud volvió. Miles de personas se agolparon en la calle Uxbridge para presenciar lo que sería uno de los funerales más singulares de la era victoriana. Desde lo alto, los hombres comenzaron a bajar el ataúd, esta vez con el cuerpo dentro. Cada movimiento debía ser milimétrico. El peso combinado de la caja y del difunto era tan grande que las cuerdas chirriaban y se tensaban hasta el límite. El silencio era absoluto. Algunos testigos contaron después que el sonido de las sogas, al rozar los ganchos, parecía un lamento. No había en Newcastle un coche fúnebre capaz de soportar semejante peso. Así que, en lugar de un carruaje, se usó un carro de carga, un simple troley de madera, cubierto con un paño negro. Sobre él, colocaron el ataúd monumental. El improvisado vehículo fue arrastrado lentamente por caballos reforzados, seguido por una procesión solemne. Al frente marchaba una banda interpretando la marcha fúnebre de Saúl. Detrás, un centenar de miembros de la Buffalo Society, una fraternidad a la que William pertenecía, caminaban en silencio, con el pecho cruzado por medallas y la mirada baja. Tras ellos, 5 coches transportaban a familiares y amigos. La escena era sobrecogedora. Las calles estaban llenas. Desde las ventanas, los vecinos observaban en silencio, algunos persignándose, otros simplemente asombrados. Aquella no era solo una despedida, era un acontecimiento público. En una época donde la muerte era parte visible de la vida cotidiana, pocos funerales habían reunido tanta gente. El cortejo avanzó lentamente hasta el cementerio de Gesmond, a las afueras de la ciudad. Allí, los sepultureros habían preparado una fosa especial, más grande y más profunda que cualquier otra. Para bajar el ataúd, tuvieron que montar una estructura de madera en forma de trípode, conocida como sheer legs, que servía como una grúa rudimentaria. Incluso con ese sistema, la operación tomó casi 1 hora.
Finalmente, el cuerpo de William Campbell descendió lentamente hasta desaparecer en la tierra. El entierro fue presidido por el reverendo Canon Martin, una de las figuras religiosas más respetadas de Newcastle. Su voz, grave y pausada, resonó entre los árboles del cementerio mientras el viento movía las hojas con suavidad. Las palabras del servicio fúnebre fueron simples, pero cargadas de significado. El polvo vuelve al polvo, dijo el clérigo, y el espíritu regresa a aquel que lo dio. Muchos de los presentes lloraron. No porque lo hubiesen conocido, sino porque sintieron la humanidad de aquel hombre que, por años, había sido tratado como curiosidad. Cuando el último puñado de tierra cayó sobre el ataúd, el silencio se hizo absoluto. En ese instante, William Campbell dejó de ser el gigante escocés para convertirse, finalmente, en lo que siempre fue, un ser humano más, frágil, temporal, mortal. Durante las semanas que siguieron a su entierro, Newcastle volvió lentamente a su rutina. Sin embargo, algo había cambiado. En las conversaciones de las tabernas, en los pasillos de las fábricas y hasta en los periódicos locales, el nombre de William Campbell seguía resonando. Algunos lo recordaban como el hombre más grande que jamás había visto la ciudad, otros, como un símbolo de la fragilidad humana ante la fama y el destino. En un tiempo donde la muerte solía ser un espectáculo y la ciencia observaba el cuerpo humano como un campo de estudio, el caso de Campbell generó una mezcla de fascinación y respeto. Muchos querían entender cómo un hombre tan joven había alcanzado semejante tamaño, y otros simplemente lamentaban que su vida hubiera terminado tan pronto. Lo cierto es que su figura se transformó en leyenda local, un eco que aún permanecía en las calles donde había vivido y trabajado. Los años siguientes vieron cómo su historia se convertía en parte del imaginario popular. Los habitantes de Newcastle contaban a los visitantes la anécdota del gigante del Duque of Wellington, el hombre que había sido demasiado grande incluso para morir con discreción. Los niños escuchaban esas historias con ojos asombrados, y los mayores recordaban cómo, una mañana de 1878, las sogas y los hombres se esforzaron para bajar aquel ataúd descomunal por una ventana. Era una historia que mezclaba lo real con lo mítico, lo trágico con lo admirable. Algunos llegaban incluso a decir que el fantasma de Campbell aún rondaba el viejo pub, como si su alma se resistiera a abandonar el lugar donde había vivido sus últimos días. Años después, cuando el edificio fue remodelado, los obreros que trabajaban en él afirmaban escuchar pasos pesados en las noches de invierno, un eco lento que parecía provenir del tercer piso. Nadie podía confirmar esas historias, pero todos coincidían en algo: el recuerdo del gigante escocés se había convertido en parte inseparable del alma de la ciudad. En 1935, más de medio siglo después de su muerte, un periódico local publicó un artículo con motivo de la subasta del viejo Duque of Wellington. Entre los recuerdos que mencionaban, el más destacado era aquel inquilino que, según las crónicas, había pesado más de 330 kilos. Los reporteros de la época, fascinados por los archivos del siglo XIX, revivieron su historia en las páginas del diario. Lo describían como un hombre educado, amable y sorprendentemente consciente de su condición. En las líneas del artículo se percibía cierta nostalgia, una melancolía por un tiempo en el que las tragedias personales se convertían en leyendas públicas. Los nuevos propietarios del edificio, al leer aquel relato, quedaron conmovidos. Decidieron conservar una fotografía antigua de Campbell en el interior del local, como tributo silencioso a quien había convertido aquel lugar en algo más que un pub, en un fragmento de la memoria colectiva de Newcastle. La historia de William Campbell no solo sobrevivió por su tamaño, sino por lo que representaba. En la Inglaterra victoriana, una época de grandes avances científicos pero también de profundas desigualdades sociales, su vida reflejaba una paradoja. Era un hombre admirado y al mismo tiempo explotado, celebrado por su rareza, pero nunca comprendido del todo. Mientras los médicos lo medían, los empresarios lo mostraban y el público lo observaba con asombro, pocos se detenían a pensar en su humanidad. Detrás del gigante escocés había un joven con aspiraciones, con sueños tan simples como cualquier otro: trabajar, amar y vivir en paz. Sin embargo, su cuerpo, convertido en espectáculo, lo había condenado a ser visto como un fenómeno. En eso residía la verdadera tragedia de su historia: haber sido reducido a un cuerpo, cuando en realidad era un alma sensible que solo buscaba un lugar en el mundo. El paso del tiempo fue borrando los detalles concretos de su vida, pero no la impresión que dejó.
En los años posteriores, algunos historiadores locales recopilaron artículos, obituarios y fotografías para reconstruir su biografía. Se descubrió que, antes de convertirse en figura pública, William había intentado una y otra vez mantener un oficio común. Había querido ser impresor, trabajar con las manos y el intelecto, dejar una huella a través del papel y la tinta, no de su cuerpo. Sin embargo, el destino lo llevó por otro camino. En una sociedad que no comprendía la diversidad física y que veía en la diferencia una oportunidad de exhibición, su única forma de supervivencia fue aceptar el papel que el mundo le ofrecía. Esa lucha entre la dignidad y la necesidad, entre la aceptación y la humillación, lo acompañó hasta el final. Por eso su historia sigue resonando, porque habla de algo universal, la eterna búsqueda de ser visto por quien uno realmente es. En los registros de la época, se puede rastrear cómo su caso inspiró debates médicos y científicos. Los doctores discutían las causas de su tamaño y salud, atribuyendo su obesidad a factores genéticos o glandulares, aunque la endocrinología aún no existía como ciencia. Algunos, desde la distancia de los laboratorios victorianos, lo consideraban una rareza biológica. Pero otros, más sensibles, reconocían en él a un hombre que había cargado sobre sus hombros el peso literal y simbólico de la curiosidad humana. En cierto modo, William Campbell fue una víctima de su tiempo. Vivió en una era fascinada por los límites del cuerpo, cuando los llamados fenómenos eran mostrados en ferias, teatros y museos como trofeos vivientes del progreso científico. Su fama no fue tanto una elección como una consecuencia inevitable de un mundo que aún no sabía mirar con compasión. Décadas más tarde, algunos escritores ingleses evocaron su historia en ensayos y relatos sobre la cultura de los exhibidos. Lo mencionaban junto a otros nombres de la época, hombres y mujeres con cuerpos extraordinarios que, por necesidad o imposición, se convirtieron en símbolos de la diferencia. En esos textos, Campbell aparecía siempre descrito como un hombre amable y reservado, un gigante triste que nunca perdió la cortesía ni el respeto por los demás. Esa imagen, repetida una y otra vez, terminó por humanizarlo ante los ojos de la historia. Ya no era solo una cifra de peso o altura, sino una figura trágica y entrañable, alguien que había enfrentado la vida con más dignidad de la que muchos imaginaron. Incluso los cronistas más escépticos reconocían en su mirada, visible en las pocas fotografías que sobrevivieron, una mezcla de melancolía y serenidad, como si aceptara su destino con resignación, pero también con cierta paz interior. Hoy, más de un siglo después, el nombre de William Campbell sigue apareciendo en archivos, libros y exposiciones dedicadas a la cultura popular de la era victoriana. Su historia es estudiada no solo por lo que revela sobre el cuerpo humano, sino por lo que enseña sobre la sociedad de su tiempo. En ella se entrelazan la curiosidad científica, el espectáculo, el sufrimiento y la empatía. Es una historia que, aunque parezca lejana, refleja preguntas que aún nos acompañan. ¿Qué valor damos a la apariencia? ¿Cuánto pesa la mirada de los demás sobre la vida de una persona? ¿Hasta qué punto la sociedad crea sus propios monstruos y sus propias víctimas? Al mirar hacia atrás, comprendemos que William Campbell no fue un fenómeno, sino un espejo. Un espejo que, desde la distancia del siglo XIX, sigue reflejando nuestra necesidad de mirar, juzgar y comprender lo diferente. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.